¿Ya? Listo. Sí, sí, ya. Buenas tardes, días, noches a todos los compañeros del curso de ética. El tema que vamos a trabajar con respecto al dilema ético es la energía nuclear. Mi nombre es Elena Isabel Mercado y mi compañero Efraín San Pedro. Para iniciar, em, queremos hablarles de manera general un poquito acerca de una terminología importante para que tengan claros los conceptos de los que les vamos a hablar. La energía nuclear es la que se obtiene al manipular la composición de los átomos y esta energía se obtiene por medio de la fusión o de la fisión nuclear. Estos dos términos son importantes, vamos a hablar de ellos a lo largo de todas las posiciones. Entonces, para que les quede claro, la fusión nuclear es cuando los átomos se combinan y se fusionan entre sí para formar un átomo más grande. Aquí se genera una liberación de energía. Y la fisión nuclear es cuando los átomos se separan para formar átomos más pequeños, donde también se da una liberación de energía. En ambos casos se da liberación de energía y ambos casos generan entonces energía nuclear. Em, la energía nuclear, entonces, como les dije, es la energía que está en el núcleo del átomo. Los átomos son partículas más pequeñas en las que se puede vivir un material y estas partículas pueden ser neutrones o protones que se mantienen pues unidas. Otro término importante es el combustible nuclear, que es el material para generar energía nuclear, de los cuales pueden ser uranio, plutonio o tritio, y el más común de ellos es el uranio. Más adelante vamos a tocar el tema. La energía nuclear entonces es la energía que mantiene unidos neutrones y protones. Cada que ellos se fusionan o se da un proceso de fisión, se libera energía y esto es lo que se llama energía nuclear. Tenemos aquí un caso particular y es el caso de Albert Einstein. Cuando se produce una fisión nuclear o una fusión nuclear, los átomos experimentan una ligera pérdida de masa. Esta masa se convierte en energía calorífica y esto fue lo que descubrió Albert Einstein, em, que lo conocemos todos pues como en el resumen de la fórmula de la energía. Para comenzar entonces con el tema que nos compete, vamos a mencionar unos impactos positivos relacionados al uso de la energía nuclear, los cuales son generación de energía eléctrica, aplicaciones médicas, aplicaciones ambientales, aplicaciones industriales y aplicaciones en agricultura. Inicialmente hablamos de la generación de energía eléctrica, que es cuando se generan en las centrales nucleares utilizando fusión nuclear, fisión Fisión. nuclear, que es la más común, exacto, y permite reducir la cantidad de energía generada a partir de combustibles fósiles, normalmente carbón y petróleo, y esta reducción del uso de los combustibles fósiles también implica la reducción de emisiones de gases contaminantes, como el CO2. Esta es una de las importantes detalles importantes del uso de generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear. Tenemos las aplicaciones médicas, que son los procedimientos de medicina nuclear como radiofármacos, técnicas de radioterapia para el tratamiento de tumores malignos, la teleterapia para el tratamiento oncológico o la biología radiológica, que nos permite esterilizar algunos productos médicos. También tenemos las aplicaciones ambientales, donde el uso de isótopos puede ayudarnos a determinar cantidades exactas de sustancias contaminantes, la localización de las mismas y cuáles son las causas de estas. Los haces de electrones también nos permiten reducir las consecuencias medioambientales o sanitarias del empleo a gran escala de combustibles fósiles y contribuye de manera más efectiva a poder resolver problemas de efecto invernadero o lluvia ácida pues que ya tenemos en nuestro medio. Otras aplicaciones son las aplicaciones industriales, que son el desarrollo y mejora de procesos, investigaciones de procesos a nivel de industria metalmecánica, a nivel de industria alimenticia. Por ejemplo, en la industria alimenticia tenemos una aplicación importante que es la conservación de alimentos también. Mm, Aquí, por ejemplo, y para finalizar, perdón, sí, dale, sí, Efra. qué pena Isa, que también están las aplicaciones en tecnología aeroespacial. Pues últimamente pues, en este tipo de industria se está aplicando esta tecnología para propulsar los cohetes. Pues no, quería hacer como esa parte.
Perfecto. También tenemos en aplicaciones en agricultura el aumento de producción agrícola, sobre todo en los países que no son muy, que no tienen una producción alta. eh, y también ayuda a controlar la proliferación de insectos, mejorar la eficacia de los fertilizantes y el aprovechamiento de los recursos hídricos, sobre todo en lugares donde estos no son muy abundantes. Bueno, ya entre los impactos negativos de la implementación de la energía nuclear tenemos como tres grandes rasgos, que son los residuos nucleares, las aplicaciones bélicas y los accidentes nucleares, propiamente pues derivados del desarrollo de la energía nuclear. Tenemos que los residuos nucleares son aquellos desechos producidos por mediante la generación de la energía nuclear. Pues para producir dicha energía se necesitan unos insumos, unos refrigerantes, un material combustible, como lo decía ahorita Isa, que por lo general es uranio, plutonio y esas sustancias que son muy radioactivas. Y dichos residuos son aún mucho más radioactivos, los cuales generan pues mucho peligro ante la sociedad si no se tienen unos adecuados manejos, por lo cual estos residuos son almacenados bajo tierra a grandes metros o en algunos recintos especiales con su adecuado pues mantenimiento, refrigeración, para garantizar que no se los pues no se riegue, por así decirlo, en el medio ambiente, ya que estos pueden generar las famosas mutaciones genéticas, que es lo que conlleva pues a modificaciones en el cromosoma, pues en los cromosomas de los humanos. Bueno, quisiera, Efra, si no te, si me regalas un segundo, Tranquila. hacer un aporte aquí, y es que uno de los problemas más importantes aquí es el manejo, el control y el almacenamiento de los residuos, sobre todo el transporte. Para el tema de almacenamiento, inicialmente se realizaron actividades como vertidos al mar, y esto fue prohibido en el 93, pero después de eso se dieron otras alternativas como el almacenamiento en tierra firme, donde se entierran estos residuos nucleares y se generan una superficies con barreras de ingeniería, pues como el Cabril en España. Eso ya tendríamos que los interesados profundizar un poquito más en ese tema, o el almacenamiento subterráneo a baja o media profundidad, donde se aprovechan pues como algunas galerías artificiales que se construyeron pues específicamente para este almacenamiento. Pero entonces seguimos teniendo inconvenientes es con el tema del transporte de los residuos, lo cual pues genera el riesgo de contaminación a la que Efra ya nos estaba comentando anteriormente. Sí, incluso todo esto se genera pues a raíz de que dichos residuos pues son extremadamente radioactivos, peligrosos y encima son muy duraderos. Es decir, son radioactivos durante gran cantidad de tiempo. Se cree que duran miles de años en biodegradarse, por lo cual necesitan, digamos, estar aislados de la sociedad. De ahí pues sus graves problemas de manejo. Tenemos de que la energía nuclear se aplica mucho en armas bélicas. Incluso para esto fue diseñada. Básicamente para Estados Unidos la creó en respuesta pues al ataque al Pearl Harbor, y pues ellos bombardearon las ciudades de Hiroshima y Nagasaki con armas nucleares. Estas armas pues destruyeron pues gran cantidad de la población, y aparte de eso generó pues gran radiación circundante, lo que generó más muertes todavía después incluso de la explosión misma. Así que las armas nucleares son extremadamente peligrosas, ya que mucho más potentes de que del trinitrotolueno, son como 1000 veces más poderosas. Por consiguiente, un poco de uranio o algo bien tratado son armas extremadamente dañinas para la misma sociedad, que en manos de personas equivocadas pueden hacer cosas pues muy catastróficas. Imagínense donde esto cayera pues a manos de ISIS o pues algún grupo de terrorista de estos,
pues se complica bastante las cosas. Quisiera aportar ahí también algo, Efra, y es que por eso también se vuelve de alto riesgo, no solo el hecho de que caiga en personas que le den un mal uso a la energía nuclear o que la enfoquen no más pues con dirección a asuntos o aplicaciones bélicas, sino que incluso las investigaciones que se están haciendo o todas las desarrollos que se están trabajando relacionados a la energía nuclear, normalmente están relacionados a centrales nucleares o a centros de investigación, que también es un alto, generan alto riesgo por ser, que en algunas ocasiones pueden volverse objetivo militar para las Ujú. organizaciones terroristas, que era lo que tú estabas hablando. Entonces, no solo que se construya una bomba atómica con un fin bélico, sino que se, se miren las centrales nucleares o los centros Como de objetivo investigación que militar. trabajan con energía nuclear como objetivo militar, exactamente. Lo que también puede generar pues los desastres de los que estabas hablando. Sí, claro, incluso pues hay una especie como de paradoja en cuestión pues de la aplicación de armas bélicas, y es de que las armas como tal no son peligrosas, lo peligroso son las personas que la manejan. Así una pistola pues sola obviamente no va a hacer nada. Entonces, digamos como crear la especie de conciencia y el buen uso de este tipo de tecnología. Y Den- ahí es Efra donde se da el tema, discúlpame, ahí es Efra donde entonces se vuelve pertinente el tema del dilema ético del que estamos hablando, porque es esa dualidad ahí de quien tiene el poder, el que va a definir o a direccionar el fin con el que se maneje la energía nuclear. Y dado eso, se generaron tratados de los cuales vamos a hablar más adelante para tratar de limitar ese tipo de decisiones que afectan pues como a toda una sociedad y que tienen pues resultados catastróficos como ya se había dicho. Dale, ahorita entramos pues más en detalles en la parte de las propuestas éticas. Entonces acá continuando con los efectos negativos tenemos los accidentes nucleares. Los accidentes nucleares ya sean por el hecho, digamos, por fallas humanas o fallas técnicas como tal, de mantenimiento o algún error en los protocolos de seguridad, por lo cual hubo un accidente derivado de dicho error. Digamos, a un operario se le olvidó abrir una válvula, yo qué sé, o a un ingeniero no hizo el cálculo erróneo de la cantidad de plutonio que se debía adherir al reactor nuclear. Entonces son cosas así que puede generar la inestabilidad en el sistema y generar la catástrofe, como ocurrió en el caso de Chernobyl en Ucrania hacia el año de 1986, que por no seguir unos protocolos de seguridad se construyó la planta, digamos, de una manera poco eficiente, poco segura, lo que conllevó a su explosión y a lo que actualmente se conoce como la tragedia de Chernobyl, y cuya región en este momento está prácticamente inhabitable. Efra, me gustaría aportar ahí algo importante y es Tranquila. que no olvidar que la energía, los accidentes nucleares no solo se dan en los centros nucleares donde se trabaja con energía nuclear, sino también en los hospitales o Los laboratorios de laboratorios. investigación, como ya lo había mencionado, exactamente, porque todos involucran pues como el uso de energía nuclear. Y algo importante y que creo yo asevera un poquito la gravedad de este tema de discusión es que el secretismo de los gobiernos y las empresas Ujú. propietarias de esas centrales nucleares, en algunos casos, eh, hacen difícil determinar cuál fue la gravedad o la extensión o cuáles son las repercusiones finales de ese accidente, dado que tienen intereses privados como son el esconder el know-how de la investigación que se estaba llevando a cabo o los propósitos pues con los que se está llevando a cabo esta investigación. Entonces, tratando de proteger ese know-how, esa información, eh, se oculta, se oculta la verdadera gravedad, la extensión y las consecuencias del accidente nuclear para la sociedad. Todavía hay como una especie de guerra fría en cuestión de desarrollos nucleares. Pues cada país quiere tener como su propia tecnología para sí mismo y no compartir.
digamos, esos avances científicos. Entonces seguimos. Ya la parte de propuestas éticas como para mitigar los impactos negativos, tenemos pues como cuatro, perdón, como propuestas que son políticas fuertes y acuerdos multinacionales. Pues de eso ya hemos venido pues hablando a lo largo de la exposición, y es crear acuerdos internacionales, no solo de países pues sino las empresas, porque a pesar de todo hay empresas privadas detrás de todo esto, en generar ciertos estándares de calidad, por así decirlo, y de seguridad, para hacer de que estas cosas de energía nuclear sean totalmente seguras y digamos a prueba de errores, evitando dichos fallos, y tratando no, prohibiendo la utilización de la tecnología nuclear para la creación de armas. Dentro de eso también, pues como para apoyar a ese punto, es crear como entidades encargadas de vigilar el cumplimiento de los anteriores acuerdos. De nada sirve pues tener los países voluntad si no se gestiona adecuadamente dichos acuerdos. Crear la conciencia y generar el cumplimiento de estos cosas, pues de estas leyes, a, a consecuencia pues de no cumplirlo, una grave sanción monetaria o económica, incluso algún bloqueo internacional, no sé, alguna medida de mitigación como que maneja la ONU en estos aspectos, o cualquier entidad internacional. También tenemos sanciones de extremo impacto financiero y social para el incumplimiento de los tratados, como lo veníamos hablando pues, de castigar, por así decirlo, a las personas o a los países de que no sigan estos protocolos, y así garantizar el adecuado cumplimiento de las normas. Y también por último está el desarrollo de tecnología basado en la fusión, que es más limpia. Esta última propuesta ética es enfocada a mejor, pues las anteriores eran como enfocadas a la seguridad y y a evitar el desarrollo bélico. Esta propuesta ética está enfocada a la disminución de los riesgos derivados del almacenaje de los residuos nucleares. ¿Por qué? Porque la energía nuclear basada en la tecnología de fusión es mucho más limpia, no genera tanta radiación como la de fisión nuclear. Por consiguiente, esta fusión genera mucho mejor impacto pues ambiental. Obviamente no genera dióxido de carbono, y los residuos no son tan peligrosos como los de fisión. Sin embargo, se cuenta con el problema de que aún no se tiene, digamos, la suficiente estructura técnica, no se pues, la viabilidad técnica para poderla implementar, y se cree que solo hasta el 2050 va a estar, digamos, técnicamente viable. Bueno, algo que yo quería aportar era recordar que ya hay ejemplos de tratados de no proliferación nuclear, que son pues como las políticas y acuerdos a los que nosotros nos referimos como propuesta ética. Sí existen, pero este tratado se dio a raíz de la guerra que se generó en Japón, con Hiroshima Japón, y Nagasaki. donde, sí, donde se construyeron dos bombas nucleares en la Segunda Guerra Mundial. Esta fue la primera y la última vez que se utilizó la energía nuclear en un ataque militar, y por eso se firmó ese tratado de no proliferación nuclear. Pero por el miedo y todas las aplicaciones nuevas que se han generado con la energía nuclear, y el miedo latente de volver a que se vuelvan a utilizar estas armas nucleares, siempre existe, y por eso queremos recalcar como en las políticas y en los acuerdos multinacionales, para que esto sea de estricto cumplimiento y se asegure, no exista y se elimine el miedo, y se asegure de que si se existe otra vez una guerra o algún tipo de conflicto a nivel mundial, la energía nuclear con usos fines bélicos no esté involucrada. Nisa mencionó algo importante, es de que las bombas de Hiroshima y Nagasaki
Fueron las primeras y únicas bombas utilizadas con fines bélicos, pero en población humana como tal. Sin embargo, muchos países siguieron desarrollando armas para demostrar entre ellos su poder, y aunque no con objetivos, pues digamos, de matar personas o blancos militares, sino simplemente con demostrar su superioridad tecnológica, caso como la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Y se cree pues que todavía estos países, aunque ya se hayan firmado tratados de desarme nuclear, aún tienen pues bastante armamento de estos. ¿Por qué es ético? Es de índole ética porque implica la intervención de altas cortes donde se generan los acuerdos o tratados para regular el uso de la energía nuclear, y donde allí se limitan las acciones y se debaten las consecuencias y o implicaciones para la sociedad, teniendo en cuenta el razonamiento de lo que es bueno o no para ella. Básicamente nos dice de que esto es un tema de interés mundial, y que las decisiones que tome el gobierno va a repercutir en la población civil como tal, y se debe digamos, de elegir entre una especie de seguridad o de zozobra que genera toda la energía nuclear, porque digamos que es algo todavía nuevo y que aún no genera tanta confianza como se espera, pero que dicha energía nuclear genera también muchos impactos positivos en caso, por ejemplo, de no generar dióxido de carbono, que lo cual obviamente repercute en el disminuir el efecto invernadero que está tan de moda últimamente por el calentamiento global. Antes de que hablemos y discutamos un poquito sobre las posiciones personales que tenemos, me gustaría pues hacer énfasis en algo que pienso, y es que las propuestas en las que nosotros hemos lanzado a nivel ético, y la justificación de por qué es ético están básicamente relacionadas a que es la necesidad de recalcar en la sociedad la importancia de respetar los acuerdos, más que todo eso, porque hay acuerdos que existen y hay tratados que ya se han hablado y que se han generado, pero es recordarle a la sociedad que están ahí no por como documento legal, sino que están ahí para hacerse respetar, y tienen sanción y son de estricto cumplimiento, porque como lo mencionábamos, eh, hay algunas entidades que ya existen encargadas, por ejemplo, de monitorear el transporte, almacenamiento de residuos, por ejemplo, de residuos nucleares, y que vigilan que eso sí sea de estricto cumplimiento. Pero las entidades que necesitamos y que nosotros proponemos en nuestra visión ética del asunto son entidades que vigilen que los tratados y acuerdos sí se cumplan y tengan una sanción eh, fuerte y de alto impacto social y financiero en las sociedades que no que pasen por alto estos acuerdos, porque como Efra lo decía, ya existía un tratado, pero aún así con el intención de mostrar superioridad tecnológica, sí se pasaron por alto. En conclusión, pues se quiere, digamos, una especie de control y transparencia, que no haya pues ocultamiento de la información con respecto pues a todos los trámites y transportes y protocolos de seguridad que se deben de tomar pues como para mitigar todas estas implicaciones y el cumplimiento pues de todas esas normas. A modo de conclusión, pues y opinión personal, pienso que la energía nuclear es una alternativa demasiado viable para mitigar el calentamiento global que hoy en día afecta tanto a la población. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho, disminuye notablemente el efecto invernadero y la emisión de gases de dióxido de carbono. Por consiguiente, pues se mejoraría pues dichos niveles. Sin embargo,
eh, se tiene, digamos, el pagar el precio de que se puede afectar a poblaciones futuras, pues a las próximas generaciones. ¿Por qué? Porque los residuos, como ya lo dijimos antes, se biodegradan pues demasiado tiempo después, como a los 1000 años. Por consiguiente, si esos residuos no se manejan adecuadamente, pueden dañar a las generaciones futuras. Para lo cual, y por eso también estoy de acuerdo con la energía nuclear, es de que se está investigando la fusión nuclear, se está evaluando su viabilidad técnica y ya se están haciendo precisamente experimentos para poder hacer ese tipo de energía nuclear que no genere dichos contaminantes. Por consiguiente, pues mi posición con respecto a la energía nuclear es de que es totalmente válida en su uso, obviamente cumpliendo con unos estándares de seguridad. No sé qué piensa Isa pues al respecto. ¿Qué pensás? Bueno, mi postura en cuanto a la energía nuclear, el uso de energía nuclear es un poquito dual, porque estoy de acuerdo con todos los beneficios y como ya lo mencionamos, los aspectos positivos son amplios y las aplicaciones, impactos positivos en la sociedad también tienen pues como un espectro supremamente amplio que mejoraría en muchos aspectos la calidad de vida, pero también creo que el riesgo y los impactos negativos tienen un alcance supremamente amplio también, que en algunas ocasiones no sé si sería balanceado sacrificar tanto en términos de avance tecnológico y científico, teniendo en cuenta pues como el nivel de riesgo. Por lo tanto, y para concluir, estoy a favor de la energía, del uso de la energía nuclear, pero pienso que en este momento no es el momento para tener ese tipo de aplicaciones, porque creo que es necesario antes de, de trabajar sobre eso, tener una fundamentación clara y tener bases legales y documentos y tratados legales que obliguen y aseguren las condiciones por bajo las cuales se trabaja con la energía nuclear. Más que los documentos legales, una conciencia a nivel social, donde el ser humano sea completamente consciente de el respeto por el otro y el respeto por la vida, donde ya ningún tipo de avance tecnológico o de trabajo o de investigación científica permita que se vulnere los derechos vitales en pues en el ser humano, para el ser humano. Entonces, sí estoy a favor, pero creo que se debe hacer un trabajo social antes de dar pasos gigantes en el tema de energía nuclear. Pues bueno, pues eso es todo. Esperamos que les haya gustado. Obviamente, pues nuestras opiniones son nuestras opiniones precisamente. Cada uno tomará ya su posición al respecto del tema. Hasta pronto y muchas gracias.